entonces externar mi opinión, como siempre lo hago, día tras día, tanto para la Asociación Dominicana de Profesores como al Ministerio de Educación, señalarle que el único camino para resolver esta situación, este enfrentamiento entre la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación, el único camino es el diálogo. Que desde el Ministerio de Educación, que en su currículum está la flexibilidad, la armonía, que está el compartir, que está la solidaridad, que lo practiquen con el ejemplo. Y desde la Asociación Dominicana de Profesores, donde los maestros en las escuelas le enseñan a los estudiantes que la mejor vía de resolver los conflictos es el diálogo, que también del lado de los maestros, de los profesores, el camino para resolver este conflicto y cualquier otro que se presente, que sea el diálogo. Decirle al ministro de Educación, un hombre que lo conoce, que conoce la historia del sindicato. El ministro conoce esta historia. Ahí están este libro de la Asociación Dominicana de Profesores, donde se hizo a los 50 años. Vamos a los 52. Ahí está plasmada la historia de la Asociación Dominicana de Profesores, y que al ministro de Educación no hay que contársela. Por lo tanto, como al ministro de Educación no hay que contársela, sé que no se va a llevar de esas voces agoreras que los malorientan y que a veces quieren ser más papita que el papa, porque no hay como una cultura que tenemos un grupo de dominicanos y dominicanas que cuando alguien tenga un puesto, no le decimos la verdad, sino que lo que queremos hacer es adularlo. Entonces, cuando yo oigo voces que dicen que termine el año escolar y que cancele los maestros y maestras que están en huelga, son gente que no conocen la historia de la Asociación Dominicana de Profesores. Cuando oigo a gente que dicen que no le paguen a los maestros, a los que están en huelga, no conocen la historia de la Asociación Dominicana de Profesores. Cuando yo escucho a alguien que dice que los maestros sean sustituidos por guardias, no conocen ni a la historia de la Asociación Dominicana de Profesores, ni conoce la actitud de los estudiantes. Y vamos a desglosar un poco esos tres primeros aspectos. Parece que los que dicen que sustituyan a los maestros, parece que nunca fueron estudiantes. Y parece que no se dan cuenta. Primero, los más pequeños, cuando le cambian la maestra, no tienen deseo de ir a la escuela, porque le toman ese amor a esa segunda madre. Y cuando se la cambian, es como si han perdido algo de ellos mismos y pierden el interés. Estoy hablando de los más pequeñitos. Pero los más grandes, que ya tienen un conocimiento mucho más amplio, no las aceptan si ven que lo que se ha hecho con el docente es que se ha maltratado. Y eso entonces generaría protestas de los estudiantes en las mismas escuelas. Decirle que no le paguen a los maestros en huelga es desconocer lo que es la Asociación
Dominicana de Profesores. Mire, este libro que debería de estar en la mano de todos los maestros, le voy a leer de marzo del 89. Dice, firma de acuerdo del Palacio Nacional tampoco fue cumplido. ¿A qué se le parece? Después de firmar un acuerdo en el año 1989 entre la Asociación Dominicana de Profesores y el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, no se cumplió. El 1 de marzo realizan asamblea en la comunidad educativa en todo el país para acordar plan de lucha en reclamo del cumplimiento del acuerdo de los 17 puntos suscrito en noviembre del año 1988. ¿Qué le parece? Y eso fue en febrero. Dice, en marzo se firma del acuerdo, luego el 8, huelga general de 3 meses, después que los maestros fueron desalojados de la Secretaría de Estado de Educación. ¿Usted sabe lo que significó en esos 3 meses de huelga de los docentes? Que el gobierno no le pagó. Le retuvo el salario. Y cuando le retuvieron el salario el primer mes, entonces fue cuando los maestros arrancaron con más fuerza. Y cuando no le pagaron el segundo mes, entonces fue cuando los maestros demostraron su decisión y su firme apoyo a su sindicato. Y cuando no le pagaron el tercer mes, que entonces ya se veía que la Asociación Dominicana de Profesores no iba a ceder, entonces se le llamó al diálogo y se le pagó. Se perdieron los 3 meses. Eso yo no tengo que contárselo al ministro de Educación. Y no tengo que contárselo porque él fue parte de esa lucha. Y los maestros se dedicaron al motoconcho, se dedicaron a trabajar agricultura en su pueblo, se dedicaron a trabajar carpintería y albañilería. Los maestros se dedicaron a hacer lo que apareciera, en lo que se resolvía el conflicto. No conocen entonces la historia de la Asociación Dominicana de Profesores. Lo ideal, lo he dicho varias veces, este programa no está para exacerbar los ánimos, sino por el contrario, porque nosotros tenemos que luchar por la educación, por una educación de calidad. Pero para tener una educación de calidad, primero la gente. Y en esta lucha, lo único que los medios de comunicación sacan a relucir es que los maestros están pidiendo cuarto. No siendo ese el único punto, porque los maestros están pidiendo una mejor cobertura de salud. No es justo que un seguro médico para los maestros en muchos pueblos no les sirve absolutamente para nada, porque los centros médicos de su jurisdicción no lo aceptan. No es justo que centros especializados donde reciben casi todos los seguros médicos, el seguro médico para maestros no sea recibido. No es justo que los mejores laboratorios del país que reciben casi todos los seguros médicos, el del SEGMA no los reciba. Entonces también se está luchando por esa mejoría. Y no es justo que el Estado Dominicano a los hospitales de este país le asigne recursos mensuales y los hospitales del SEGMA no los reciben. Pero también dentro de las demandas de los docentes está la reparación de los centros educativos. El ministro dice que ha reparado
no saca cantidad porque todos los días parece que se le van los numeritos, una cantidad, pero ha reparado. Sin embargo, siguen muchos centros sin reparar. Otros centros siguen sin terminar. Unos que están en 80, 90% y no se le ha puesto la mano. Es una de las exigencias de la Asociación Dominicana de Profesores. Mejoría del desayuno, del almuerzo escolar. Esa es otra de las exigencias de la Asociación Dominicana de Profesores. Que el salario de los maestros jubilados y pensionados reciban una pensión digna, especialmente aquellos maestros y maestras que fueron pensionados y jubilados años anteriores a la fundación de la ARS, de la AFP INAVIMA. Maestros con 15,000 pesos, con 20,000 pesos. Escuché a una diputada diciendo, o algunos diputados diciendo que los maestros ganan bien. Vamos a proponerle un negocito suave entonces a la diputada que dijo eso. Le vamos a dar el salario de 2 maestros por el de ella. No sé cuál realiza una función mucho más loable, mucho más beneficiosa al país que la educación en la República Dominicana o la Cámara de Diputados. No sé. Y en honor a la verdad, no sé. Pero cuando usted pone el salario de un diputado en la balanza y el salario de un maestro en la otra, usted puede estar seguro que la balanza se queda, ya usted sabe cómo. Inclinada, pero no inclinada en un ángulo ni de 45 ni de 90 grados, no. Sino un ángulo que fácilmente rompe los 180 grados cuando usted hace la sumatoria. Y cuidado que dirán algunos si da la vuelta completa. Entonces, diputada, recibe el salario de 2, no. Recibe el salario de 3 maestros por el suyo. A ver si, y escuché a diputados diciendo y a senadores que eso no le daba ni para una botellita de agua. Entonces, recibe el salario de 3 maestros por el salario suyo. Aparte de los beneficios colaterales que reciben ellos, los diputados, que los maestros no reciben ninguno. Entonces, sería un buen negocio que usted haría, diputada, si usted cambia ese salario. Entonces, son personas que con su opinión lo que hacen es que irritan y molestan la paciencia del maestro. Asociación Dominicana de Profesores, no se dejen llevar tampoco de algunos que con declaraciones desafortunadas sacan de contexto lo que es la lucha magisterial. Eso de que la ADP ha sacado ministro, eso no es la función de la Asociación Dominicana de Profesores. La ADP, si a la ADP ahora mismo le cambiaran el ministro de Educación, bueno, del aumento salarial tiene que olvidarse todavía por mucho más tiempo, porque el que llegue va a tener que sentarse, conocer la situación financiera de la institución y luego establecer un diálogo con el sindicato. Además, la ADP no está para eso. La ADP no es ni quien nombra, por lo tanto no es quien tiene que quitar ministro de Educación. O sea que son declaraciones desafortunadas. No de la ADP esta, pero sí de algunos de sus dirigentes medios. El camino no es la confrontación. El camino es el diálogo. Porque tanto unos y otros saben que en el medio de este conflicto tenemos a nuestros muchachos, tenemos a nuestros estudiantes. Y que un día que se pierde en clase no es verdad que se recupera. El que se perdió, se perdió.
Entonces, tarde o temprano, vamos a tener que volver a la mesa del diálogo. Entonces es mejor hacerlo temprano que tarde. No es con posiciones radicales ni de un lado ni del otro que vamos a salir a mejor camino. Señores del Ministerio de Educación, no provoquen al oso, porque el oso ha despertado. Y cuando digo el oso, me refiero a esa fábula que yo escribí hace varios años, cuando decía el oso, el rinoceronte y el conejo. El conejo le pagaba al oso para que lo defendiera, pero el oso estaba invernando. Mientras el oso invernaba, el rinoceronte acababa con los conejos. Y entonces uno se preguntaba, ¿quién era el oso en ese momento? ¿Quién era el rinoceronte? ¿Y quién era el conejo? Parece que el rinoceronte, parece que el oso ha despertado y ha decidido defender al conejo. No ganamos nada con un enfrentamiento entre el oso y el rinoceronte. Lo que gana es la paz en las escuelas. A eso es que debemos que apostar. Se merecen los maestros y las maestras de la República Dominicana un incremento salarial. Bueno, hay un consenso que sí, porque el ministerio lo reconoce. Ahora, lo que está ofertando el Ministerio de Educación es suficiente para la dignificación que dice en el pacto educativo. ¿Se dignifica al maestro con ese 7%? Yo creo que no. ¿Se debe cerrar a banda la Asociación Dominicana de Profesores con un 25%? Yo creo que no. Entonces, señores del Ministerio de Educación, señor ministro, amplíe un poco su propuesta. Señores de la Asociación Dominicana de Profesores, bajen un poco su propuesta para que busquen un punto de conveniencia, un punto de equilibrio, un punto en que el Ministerio de Educación pueda cumplir, además que con el pago de salario, pueda cumplir con sus otras obligaciones y que además, oye, que también con el salario que reciban los maestros, estos puedan acercarse a tener una vida digna, que es lo que dice el pacto, para aquellos que se están reclamando el pacto, el cumplimiento del pacto. Pues el pacto no lo cumplen los primeros, que es el gobierno, y por lo tanto genera la reacción de los segundos, que son los maestros. Y no lo cumplen los primeros cuando no le ofrecen una vida digna, cuando la calidad de vida de los docentes se ve marchitada, se ve disminuida por los incrementos de los precios. Y no lo cumplen los docentes cuando abandonan las escuelas. Pero una cosa es la que genera la otra. 10 y 15, 25 y 10 da 35. Vamos a un punto medio. Y si no se puede llegar a un punto medio, bueno, vamos a ver si se puede llegar a una cantidad en que los docentes lo puedan recibir. Se repite la historia. En el 89, los maestros y las maestras de la República Dominicana se le negó el pago en el primer mes de paro y duraron 3 meses
sin cobrar y duraron 3 meses en huelga. Y cuando se le inició el pago, entonces se reiniciaron las docencias. No lo estoy recordando, pero yo no quiero ni creo que algo así vaya a pasar, porque sé que desde la Asociación Dominicana de Profesores y desde el Ministerio de Educación, el diálogo, la cultura del diálogo, si no está imperando en este momento, va a tener que iniciar ese imperio para conversar y buscar una salida a esta situación que afecta a uno y que afecta a otro, pero que más afecta a los maestros y a las maestras que al Ministerio de Educación, porque los hijos de los maestros y las maestras también están en las escuelas, y los vecinos de las maestras están en la escuela, y los sobrinos y las sobrinas de los maestros están en las escuelas. Es decir, que a los maestros le duelen sus muchachos, pero no le han dejado hasta el momento otro camino. Que el diálogo sea lo que ilumine la mente de la ADP y del Ministerio de Educación.